Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a este canal de prosperidad, atrayendo un mejor futuro hacia Canadá. Para aquellos que me siguen, muchísimas gracias siempre, y siempre me disculpa también por no subir más videos, pero a veces tengo el tiempo bastante limitado. Hoy miren, quiero mostrarles cómo manejo. Si diciembre fuese así siempre, wow, qué maravilla el invierno. No tengo guantes, un poquitico frío ahí, pero todo bien. Hoy quiero hablarles de un tema, quizás es mi tema preferido. Lo digo más que la inmigración, más que todo, es mi tema preferido, y son las finanzas. ¿Por qué? Porque la gente habla mucho del empobrecimiento en Canadá. Y la gente no entiende que si usted tiene una mentalidad pobre, usted la va a tener siempre. Ayer justamente yo tuve que repasar a mi hijo, tuve que mostrarle a mi hijo determinadas mis cuentas de banco por primera vez, porque tenía exámenes de finanzas. Y hay muchas cosas que él no entiende, porque a la edad que tú te vas, una vez que tú te vas acercando a los 18 años, pues los bancos te empiezan ya a hablar de determinadas cosas, ¿no? Ya te puedes abrir, de hecho los estudiantes quieren ya abrirse unas cuentas bancarias, empiezan a tener sus trabajos part-time y toda esta situación. Y bueno, pues los muchachos no comprenden nada. Yo hay algo que lo digo siempre, bueno, nosotros siempre tratamos, desde que mi niño era pequeñito, de irles enseñando un poco, porque además pensábamos que en las escuelas no se enseñaba. Siempre les dijimos, en la escuela nunca te van a enseñar cómo hacerte rico. Es el famoso libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. El que lo ha leído es una bendición, porque aunque el libro como tal, o como otros libros de finanzas no, porque una cosa es finanzas, otra cosa es crecimiento, como otros libros no tengan quizás determinados paradigmas para que usted vaya hacia adelante, pues sí tienen determinados conceptos que usted debe dominar en el mundo para poder avanzar. No es menos cierto que en Canadá ha habido un empobrecimiento como lo ha habido en el mundo entero. Pero si una de las cosas, yo digo, no le agradezco nada al comunismo. Pero el hecho de haber vivido en un país como, pues la verdad, lo único que yo agradezco es haber vivido en una extrema carencia. Y quiero decir extrema carencia porque los términos carencia, pobreza, son términos que hay que manejar con respeto. ¿Por qué digo con respeto? Mucha gente habla de la pobreza en Canadá. Yo eso aún no lo he visto. Yo no he visto la pobreza en Canadá. Las personas dicen, no, ¿por qué tienes que ir ahora a un banco alimenticio, a un banco para buscar comida, a un banco para todo? Sí es cierto que si usted va a un banco de comida porque a usted no le alcanza, bueno, ya ahí puede ser porque usted tiene hambre, ya eso es otra cosa. Pero yo, por ejemplo, digo, yo siempre he ido a los bancos alimenticios, durante mucho tiempo he ido a los bancos alimenticios, y no lo he hecho porque no me alcanzará para comer, sino para poder reunir. Entonces depende de mucho de lo que usted ha hecho en su vida. Y otra cosa importante, si a usted no lo alcanzó antes de la crisis, después de la crisis pues no lo alcanza nunca, porque el problema no está en el país, porque el gobierno no le va a ir a resolver ese problema. El problema lo tiene usted. Mi hijo se quedó asombrado, la verdad, mi hijo se quedó muy asombrado de cómo nosotros, por qué hemos ido prosperando. ¿Por qué? Porque muchas personas siempre han asumido que nosotros, mi esposo y yo, como pareja, hemos tenido buenos ingresos. Y yo siempre he dicho, nosotros vinimos de Cuba, como decimos nosotros, con una mano delante y otra detrás, es decir, sin dinero ninguno. $1,000 traíamos, $1,000 no pudimos tener un seguro médico, algo que yo, la verdad, lamento, porque ya empezó a lloviznar, porque el niño era chiquito y eso había que haberle comprado un seguro a él en lo que pasaban los 3 meses de la carencia para tener el seguro público. Pero vinimos con $1,000 y durante muchísimo tiempo estuvimos con salario mínimo. Y mi hijo me pregunta muchas cosas, y por primera vez él vio lo que era un margen de crédito, lo que era una tarjeta de crédito. En finanzas, pues increíblemente para él, increíblemente para su papá e increíblemente para mí, le decían lo que eran los malos créditos y los buenos créditos. Y le decían que la tarjeta de crédito era un mal crédito, que el crédito para comprarse un carro era un mal crédito.
yo le pregunté, porque antes de hacer el examen, pues yo le estaba preguntando, ¿qué crees que el carro, un carro es un buen o un mal crédito? Y decía, él me dijo, un buen crédito, porque el carro te sirve para trabajar, el carro tiene su valor, es un activo, lo puedes vender. Y evidentemente la respuesta era, ¡tum, tum!, era negativa. El carro es un mal crédito. ¿Por qué? Que lo que te dicen que una vez que usted lo saca del concesionario, el que le vende el carro, pues normalmente pierde su valor y el activo se deprecia. Por eso es que usted debe también comprar en otras cosas, invertir en otras cosas. Me pregunta mi hijo, ¿es que la casa es un buen crédito? Normalmente sí, pero si usted entra con muy poco dinero de down payment, de entrada, y usted se pone al límite, es decir, sus ingresos son más bajos que lo que usted tiene que pagar, pues usted se está poniendo en situación complicada y posiblemente usted tiene que también lidiar con la posible fluctuación que pueda tener el mercado inmobiliario. Yo le explicaba a mi hijo que el primer condominio que nosotros tuvimos fue nuestra primera propiedad. Yo lo vendí en pérdida. ¿Por qué lo vendí en pérdida? Porque a nosotros nos costó 178.000 en el 2012, cuando los precios todavía estaban muy por debajo de lo que vale ese condominio ahora, vale 360, y lo tuve que vender en 166, pero aún así no perdí. Le expliqué a mi hijo, aún así, cuando yo terminé de vender, la notario me dio un cheque de prácticamente 100.000, porque habíamos dado una buena entrada, aún teniendo salarios mínimos, y se había absorbido prácticamente se había absorbido todo el interés, porque además también cuando tú entras al banco, tú nada más miras lo que tú debes en concepto de capital. Tú no ves nunca lo que tú ves en concepto de interés. Eso para verlo tienes que ir más allá. De primera, cuando tú ves el contrato del banco, no ves eso. Entonces, pues la teoría de las buenas finanzas, del buen crédito, es muy fluctuante. Yo digo que Canadá sigue siendo una buena, Canadá sigue siendo una buena opción para emigrar. Yo digo que la economía de Canadá sigue siendo bastante estable, que es cierto que hay una crisis en este momento, es cierto. Que hay soluciones, sí las hay. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene solución, cuando usted dice, bueno, ya con lo que yo gano yo tengo que irme a la calle, el alquiler es extremadamente caro, y usted está dependiendo de que el gobierno cambie unas leyes para que el alquiler, que no está mal que usted, al contrario, todo lo que usted le den, siempre y cuando eso no le afecte su crédito, pero todo lo que usted le den, usted lo toma, eso está bien. Lo que está mal es depender de eso, es decir, si usted depende de que el gobierno cambie la ley para usted poder pagar su alquiler, si usted depende de eso, eso está mal. Usted tiene que tener su propia vía de salida, su propio escape, como por ejemplo cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, reducir sus gastos, hacer lo que le explicaron a mi hijo ayer, que es el bilan. El bilan es lo que usted es. Yo hago todo un bilan todos los años, y no solamente hago el bilan, sino que me propongo, yo busco, este año me tiene que dar un remanente. Usted tiene que ver cómo su economía financiera le debe dar la posibilidad de crear un remanente, y con ese remanente entonces es que usted hace una planificación. Yo le explicaba a mi hijo que cuando yo tuve el remanente en el año, hace 2 años, cuando nos compramos la casa, ahí tú analizas, es decir, con este remanente que tengo, que en 2 años logré reunir 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, ¿qué me es mejor? Invertirlo en un negocio. Ok, ¿cuánto me va a dar este negocio? Si este negocio me va a dar quizás un activo de 300, 400 pesos mensuales versus pagar una hipoteca y el interés de la hipoteca es 3.4, ¿cuánto me estoy ahorrando? Ahí se tiene que ver si esos 50.000 le es mejor invertirlo para limpiar su hipoteca, o le es mejor invertirlo en un negocio que le dé un activo más amplio que le permita pagar su hipoteca. Y esas cosas no se las enseñan en la escuela, esas cosas las tiene que aprender usted mismo. Y como digo, Canadá sigue siendo un país bueno para avanzar. Yo aún en las situaciones que evidentemente todo el mundo se siente, porque yo tampoco soy la excepción, yo me las he sentido también. En estas situaciones miren cómo está empezando a caer como una neblina, como no una neblina, pero un granizo.